Muy buenas noches. Tenemos hoy la liturgia de la palabra de una fiesta muy importante. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, 23 de mayo. Bueno, esta fiesta es relativamente reciente, eh, creo que unos 40 años, y ha tenido algunos cambios de fecha. Últimamente, pues se celebra el jueves después de Pentecostés, ¿no? Entonces tenemos 23 sí, jueves 23 de mayo, precisamente, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Aquí pueden ver ustedes que en la República Mexicana, no en todos los países se celebra. En Colombia sí se celebra, ¿no? En esta fecha. En otros, en otra, creo que en agosto, nosotros en junio. Bueno, eh, es un poco complicado, pues, la comprensión de fondo de esta fiesta, o sea, de la liturgia, ¿no? Es un poquito extensa y difícil, ¿no? Pero podemos, superficialmente, eh, tratar de explicar. Bueno, tenemos entonces la primera lectura. La primera lectura viene de la carta a los hebreos, ¿no? Carta a los hebreos que, eh, todavía no es cierta la autoría. Unos dicen que es San Pablo, otros dicen que es otro autor, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Porque la carta a los hebreos habla precisamente a los hebreos, ¿no? A los de la raza judía, para explicarles la relación que tiene, ¿no? El judaísmo con la Iglesia Católica, con el Nuevo Testamento. Entonces tiene que ser una persona muy versada en judaísmo y debe ser judío, ¿no? Y conocedor de la ley también. Bueno, entonces en esta oportunidad tenemos el capítulo 10 y los versículos del 12 al 23. Dice entonces el autor: Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar que a sus enemigos o a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Bueno, aquí eh, lo voy a tratar un poquito más particularmente enseguida, ¿no? Pero la ofrenda de que habla aquí es la ofrenda de sí mismo, ¿no? De Jesucristo. Él se ofreció por los pecados de toda la humanidad. Él era el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? El Cordero de Dios. Entonces, por eso aquí habla, dice, así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Bueno, ahora veremos de qué se trata. Continúa, lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo
estableceré con ellos cuando lleguen esos días. Palabra del Señor es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Lo dicen Jeremías y Ezequiel, ambos, ¿no? Eh, y aquí debemos entender que la ley que era grabada o puesta en tablas de piedra, ahora la va a poner y a grabarla en los corazones por el Espíritu y en lo más profundo de su mente, dice. Y prosigue después, ¿no? El Antiguo Testamento. Dice, yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. ¿Sí? Aquí se está refiriendo, obviamente, a lo que va a suceder en el Nuevo Testamento, ¿no? A diferencia del Antiguo. En el Nuevo Testamento dice, les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. ¿Qué fue lo que sucedió en la redención? ¿No? Con la redención se borraron, se hizo eh, la redención, ¿no? Redención completa de todos los pecados que los cargó Cristo en la cruz, ¿no? Con su muerte y con su resurrección. Ahora pasa a explicar, ¿no? Esto. Dice, ahora bien, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Bueno, aquí sí hay que explicar un poquito más. Eh, los judíos tenían su templo como el sitio donde realizaban los sacrificios de animales, ¿no? O sea, con sangre. Los sacrificaban, los quemaban, habían diferentes tipos de sacrificios, pero diariamente sacrificaban un animal. Y esta sangre del animal lo llevaban eh, para como memoria de los pecados que se han cometido, ¿no? Sin embargo, había una, un sacrificio que se hacía anual de expiación. Y ese sacrificio solamente lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y cómo lo hacía? ¿No? Él, después del sacrificio del animal, de un cordero, llevaba parte de la sangre de ese cordero y entraba él en el recinto que se llamaba el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, ¿no? Eh, eh, dispuesto, ¿no? Todo como lo había ordenado el Señor a Moisés. Y em, con los querubines, ¿no? Ahí en la tapa de la urna o del arca, donde se decía que estaba la ley, las tablas de la ley, el maná, ¿no? Como una muestra de lo que sucedió en el desierto, y el bastón de Aarón, ¿no? El hermano de Moisés, que era el sacerdote, ¿no? Del sacerdocio. Y entonces el sumo sacerdote, una vez al año, entraba, pasaba por un velo, ¿sí? Y rociaba la sangre que tenía del cordero que había sido sacrificado y lo rociaba sobre el arca, entre los dos querubines, donde se decía que allí eh, venía Dios, se hacía presente
o sea, la presencia de Dios para hablar ¿no? con el sacerdote. Bueno, esta era el rito, ¿no? O sea, la liturgia, digámoslo así, judía, una vez al año. Se llama el sacrificio de expiación, diferente a todos los demás. Bueno, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, nadie más, solamente él. Y era el lugar más sagrado, se llama el Santo de los Santos. Entonces había varias dispuestos lugares en el templo, como por ejemplo el patio de los gentiles, luego seguía eh, donde los sacerdotes hacían los actos litúrgicos, ¿no? Donde estaba la mesa, donde estaba el lavabo, donde se lavaban, ¿no? Se asperjaban el agua, el altar donde se sacrificaba, y luego el lugar, el santísimo, ¿no? Santo de los santos, es el superlativo, lo más santo que tenían. Y allí estaba el arca de la alianza. Bueno, aquí nos menciona, dice, ahora tenemos la seguridad, ¿no? En virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Cuando murió Jesucristo en la cruz, lo narra, ¿no? Los evangelios, dice que al morir se rompió el velo del templo, se rasgó, ¿no? De arriba a abajo. Y aquí, o sea, el velo que daba acceso al Santo de los Santos. Y aquí nos dice que Él con su sangre nos abrió un camino nuevo y viviente. ¿Por qué dirá un camino viviente? Porque es el mismo. eh, el mismo ya resucitado, vivo, a través del velo. Ahora entra, ¿quién? Él, ¿no? Pero Él entra en su cuerpo resucitado. Aquí lo dice que es su propio cuerpo, ¿no? Que es su propio cuerpo. Pero dice, ¿por qué dice, tenemos la seguridad de poder entrar? ¿Quiénes nosotros, no? Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario. ¿Cómo entramos nosotros a ese santuario? Aquí es referente, con referencia inicialmente al templo de Jerusalén, porque entramos en él, en su cuerpo, porque como iglesia, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Somos sus miembros, entonces entramos con él. Pero ya no en el templo hecho por hombres, ¿no? Sino en el templo eh, real, celestial, allá donde se celebra en realidad la verdadera liturgia, ¿no? La liturgia celestial. Entonces es a Él. Y entonces, como parte de su cuerpo, nosotros podemos entrar. Y lo que se realiza en la misa es prácticamente eso, es el cielo en la tierra donde celebramos la liturgia que se celebra en el cielo, ¿no? Y estamos precisamente degustando o pregustando eso que se realiza eternamente en el cielo. Bueno, superficialmente, ¿no? Porque pues nos tocaría ser teólogos para poder explicar esto. Hacemos lo posible, ¿no? Entonces, asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Se celebra hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque ya los, eh, los sacrificios de animales y lo que hacían los sacerdotes y también el sumo sacerdote cada año, ya, ya no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque lo nuevo
que es el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, ya no se hace en un templo construido por hombres, ¿no? Se hace en un templo divino, celestial. Así hablaba Jesucristo, ¿no? Cuando les decía a los judíos, destruyan este templo, apuntando al templo de piedra, y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice, ¿no? El Evangelio, que él se refería a su cuerpo. Ese es el nuevo templo. Podemos entrar a ese templo y ser parte de ese templo. Solo con él. No podemos hacerlo aparte, solo en él, ¿no? Bueno, entonces aquí nos invita, ¿no? Después de hacer esta pequeña explicación que es, pues, no es pequeña, ¿no? Es muy grande, haciéndolo un poco más en forma profunda. Entonces nos invita, dice, acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Entonces nos está invitando a acercarnos, arrepentidos, limpios de conciencia, obviamente de pecado, purificado el cuerpo con el agua, o sea, que es el bautismo, ¿no es cierto? Solamente así podemos acercarnos y ser parte de la iglesia para estar en Cristo y podernos acercar, ¿no? De igual manera dice, mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Aquí está entonces explicando sobre la promesa hecha por Dios y la promesa de Jesucristo que la ha cumplido ya, ¿no? El Espíritu Santo que eh, da vida, el Espíritu dador de vida, Señor y dador de vida. Esa es la nueva vida, la vida en el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir con bueno, también se puede leer, ¿no? La liturgia posibilita tener otro texto, en este caso del profeta Isaías que se leyó en Semana Santa, ¿no? El Viernes Santo. Recuerden del siervo fiel, ¿no? Capítulo 52 y el 53. Bueno, pero ya leímos el de Hebreos. Vamos al Salmo responsorial. El Salmo responsorial 39. Su responso es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este es un salmo también mesiánico, referido a Jesucristo, ¿no? O sea, al Nuevo Testamento. Entonces leamos un poco. Dice el salmista, ¿cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se puede comparar. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. ¿Sí? Tu ley en medio de mi corazón, reflejo de lo que leímos, ¿no? Es en el corazón donde el Señor, con el Espíritu Santo, ha escrito la ley verdadera, ¿no? La ley del amor. Desde aquí se adelanta, ¿no? Por eso es mesiánico, porque es una profecía mesiánica. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio, tu amor y tu lealtad
no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí la gran asamblea se refiere a toda la reunión, ¿no? Eclesial, o sea, la iglesia como tal, la reunión de todos los creyentes. Esta es la gran asamblea. Bueno, y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Que ustedes ya conocen, ¿no? Ya conocemos eh, por qué se refiere a la Eucaristía. Bueno, nos dice San Lucas, en aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Se va a dar cumplimiento completo, pleno, en el reino de Dios. Podemos intuir un poquito, ¿no? ¿De qué está hablando aquí? Está refiriendo a la iglesia, está refiriendo a lo que va a suceder después de él resucitar, ¿no? Y en su cuerpo asumirnos a todos nosotros, los fieles, ¿no? Los que creemos, eh, escuchamos, ponemos en práctica o por obra sus palabras, cumplimos los mandamientos. Entonces aquí se cumple, dice, eh, la Pascua, verdadera Pascua, en el cumplimiento del reino de Dios. Entonces lo importante es cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, porque era una Pascua diferente, ¿no? No era la misma que celebraban. En esta se va a instituir precisamente la Eucaristía. ¿Mm? Lo más grande que tiene la iglesia de Eucaristía. No, la iglesia hace la Eucaristía. Es la Eucaristía la que hace a la iglesia. Es mucho más profundo. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Otra vez, ¿no? Aquí está tomando la copa, pero primero dando gracias, o sea, haciendo la bendición, lo que hace el sacerdote en la misa. Y luego tomen y repártanlo entre ustedes. O sea, bébanlo, ¿no? Consúmenlo. Luego, tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Aquí es interesante, eh, 4 verbos en esta frase, o en esta oración. Tomó, pronunció, partió y dio. Tomó el pan, pronunció la acción de gracias, o sea, lo bendijo. Podríamos decir, tomó, bendijo, partió y lo dio. El pan, ¿no? Estamos hablando del pan. Cuatro verbos importantes. Entonces es especial esto, ¿no? Y esto es lo que hace el sacerdote, si ustedes ponen mucha atención, ¿no? En la consagración. Primero toma, luego hace la bendición, luego lo parte y lo da. ¿Y qué dice el Señor? Dice, esto es mi cuerpo,
que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Entonces, primero toma el pan y les dice, hagan esto en memoria mía. Y es una orden, ¿no? Está en imperativo, hagan. No dice, si pueden, hagan es una modalidad alta, ¿no? Eh, Cuando después del Espíritu Santo ellos tuvieron que haber recordado esto y decir, bueno, el Señor nos mandó a hacer esto en conmemoración. No es como para recuerdo, ¿no? Ustedes, la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía es una de las más completas y obviamente se necesitaría mucho más tiempo para explicarla. Bueno, entonces esto con el pan. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Acá habla de una copa, ¿no? También tomó en sus manos. Esta es todavía la copa de vino que toma como parte de la antigua, del rito de la Pascua judía. Pero acá el pan y luego el vino, que es su sangre, ¿no? Ya es la institución de la Eucaristía, desde aquí, ¿no? Tomando un pan. Entonces aquí está el pan que se convierte en su cuerpo, que lo dice, esto es mi cuerpo. Y acá, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. La alianza sellada con su sangre, que se derrama por ustedes. La sangre se derrama por ustedes. Y en esto estamos viendo que Él está eh, performando, si se me permite el término, o desempeñando o realizando, ¿no? Litúrgicamente estos actos. Eso es lo que hace el sacerdote, ¿no? Aquí en Lucas eh, también lo tenemos en los otros evangelios, ¿no? Creo que en una forma más eh, desarrollada. Entonces, Él es el sumo sacerdote que hace esta liturgia en la real o en el real templo celestial para que nosotros podamos nutrirnos, ¿no? El sacerdote presenta un sacrificio y lo hace con todos nosotros y nos invita a ofrecernos también con él. Ustedes ponen atención a las palabras del sacerdote, pero solamente con él, el sumo y eterno sacerdote, que oficia y ofrece nuevamente, no en forma cruenta su cuerpo, ¿no? Pero en las palabras, en las acciones eh, que utiliza el sacerdote, ¿sí? Se representa, se vuelve a presentar este evento, ¿no? Que sucedió hace 2000 años en forma incruenta, ya no con sangre, para que tener, volver a tener esa gracia, ¿no? Que se renueva cada vez que se celebra la Sagrada Eucaristía, cada día, ¿no? Están celebrando 500,000 o más Eucaristías en todo el mundo. Y eso es lo que da vida a la iglesia, ¿no? Por eso, Iglesia de Eucaristía, dice la encíclica. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.